Dios nos bendice, Dios nos bendice, hermano, una vez más por aquí, cumpliendo con esta encomienda, la luz de la palabra, su hermano Alfredo. Entonces vamos a estar tratando, hermano, una historia y vamos a estar hablando desde el tema la gracia derramada en Samaria, hermano. Así que vamos a darle inicio en Juan capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Esta historia, hermano, y este encuentro de Jesús con esta mujer tiene mucho de qué hablar, hermano. Y está llena de mucha intriga y mucha incógnita, que luego son contestadas por el Señor a esta mujer. Pero ¿por qué la gracia derramada en Samaria, hermano? Los samaritanos, como todos sabemos, hermano, era una mezcla que con el rey de Asiria invadió Judea y tomó gente de Babilonia, de Cush, gente de muchos pueblos de otras naciones y la trajo allí por los israelitas, hermano. Y allí se mezclaron con algunos israelitas que habían quedado allí en Samaria. Y luego surgió por esta mezcla, surgió esta raza, la cual le llamaron los samaritanos, que surgió de la mezcla de los israelitas con todas esas naciones que el rey de Asiria trajo a Samaria. Y el pueblo que quedó de Israel se mezcló con este pueblo. Y allí surgieron lo que se le llama el día de hoy los samaritanos. Pero donde queremos ir, hermano, es que había un problema mucho mayor y mucho más profundo que trascendió los tiempos y los años y los siglos hasta el día de hoy. Y más adelante vamos a ver, hermano, que esa es una de las preguntas y las demandas que le hace esta mujer a Jesús. ¿Y por qué Jesús tenía la necesidad de pasar por Samaria, hermano, y ir allí? Que no fue coincidencia, sino que era un propósito, algo que ya estaba plasmado en el reino de los cielos y en el programa que Cristo tenía al venir aquí a la tierra. Porque todo lo que Cristo hizo, hermano, ya estaba diseñado, estaba establecido en el reino de los cielos. Cristo no caminó por caminar, Cristo no se movió por moverse. Los milagros de Jesús no surgieron por surgir, sino porque tenían que acontecer, porque ya estaban establecidos, hermano, dentro del ministerio de Jesús. Y en el primer verso Juan dice, cuando pues el Señor entendió, ¿qué fue lo que Cristo entendió? ¿Qué fue lo que Cristo conoció? En el versículo 1 y el versículo 2 Juan nos da una descripción del revuelo que trajo el ministerio de Jesús. Y quizás ya Juan estaba encarcelado, y Juan, en su predicación y su mensaje de arrepentimiento, le causó mucha molestia a los líderes judíos, a los líderes religiosos de aquel entonces. Y el hecho de que Juan estuviera encarcelado en ese momento, esa para ellos era un alivio, porque ya el tormento, el estorbo que ellos tenían, había sido quitado del medio. Pero luego escuchan la noticia de que surge otro predicador más tenaz, otro predicador más directo, que está predicando y está bautizando. Aunque no, la Biblia dice claramente que no era Jesús que bautizaban, sino sus discípulos. Pero no es simplemente que Jesús entendió o que Jesús conoció. No fue tan solo que a él le informaron, sino que Jesús conocía lo que significaba esto. Y al él empezar su ministerio, él quizá quiso evitar una confrontación temprana con los líderes judíos y salió de allí. Dice la Biblia claramente que él salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y fue a Galilea. Quizá para evitar esta confrontación, hermano, porque ustedes saben que desde el principio a final del ministerio de Jesús, los líderes judíos
fueron una oposición, el partido de los fariseos. Aunque había muchos grupos en ese momento, entre los cuales estaban los saduceos, estaban los herodianos, hermano, que estaban allí, eran los que quizás le causaron mucha dificultad al Señor, y lo cual el Señor confrontó mayormente a los fariseos, que eran los archienemigos del Señor, durante los casi 3 años de ministerio que el Señor duró en la tierra ministrando, hermano. Y dice la Biblia que él salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Este viaje de Judea para pasar a Galilea, el camino más cerca era pasando por Samaria. Pero los judíos, hermano, con su prejuicio y toda su religiosidad, hermano, entendían que estas personas no eran dignas, y para ellos cruzar por Samaria era contaminarse. Tan solo hablar o estar en un lugar junto con una de estas personas, para ellos era una contaminación, y ellos preferían rodear por el lado oriental para pasar a Galilea, y evitaban cruzar por Samaria. Entonces la Biblia dice que Jesús y que él era necesario pasar por Samaria, pero que que era necesario, hermano, no es tan solo que era el camino más corto, para poder Cristo llegar más rápido a Samaria y de menos dificultad. Entendemos, hermano, que había un propósito, y eso lo vamos a ver. Había un propósito de que Jesús, hermano, pasara por Samaria, porque en Samaria necesitaban, hermano, de la gracia del Señor. En Samaria, aunque eran personas indignas, como es todo el ser humano, que no merece esta gracia, pero el Señor en su misericordia decide derramarla sobre la vida del ser humano, aun siendo inmerecedor. Los samaritanos necesitaban de esta gracia. Aunque los judíos, hermano, rechazaban a estas personas, el Señor estaba dispuesto, hermano, a derramar su gracia sobre ellos, y iba a utilizar a esta mujer como instrumento. Pero es extraño, hermano, que en el capítulo 3, Nicodemo no pudo entender esto, hermano. No pudo entender esta cosa, aún Jesús explicándosela a Nicodemo sobre el poder transformador de la gracia, hermano. Y así hay muchas personas que no entienden, hermano, lo amplia, lo profunda, hermano, que es la gracia de parte del Señor, hermano. Y cuando el Señor se dispone a derramar su gracia sobre la vida de una persona, y él aún siendo maestro de la ley, como Cristo le dice, tú siendo maestro de la ley no entiendes estas cosas, porque él no pudo entender, hermano, porque la gracia no depende, hermano, de su condición, no depende de su conocimiento, no depende de toda la información que usted tenga. La gracia no depende de sus logros ni de sus méritos. La gracia no depende, hermano, de nada que tenga que ver de parte del ser humano. La gracia solo depende, ¿sabe de qué? Del favor, de la misericordia y del amor del Señor para derramarle en una persona. Como Pablo lo explicó muchas veces. Pablo dijo en la carta a los Efesios y en Romanos, muchas veces replicó que esto es por gracia para que nadie se gloríe, hermano. Que esto es don de Dios, hermano. Es un favor de Dios. Pero esta mujer, hermano, cosa extraña, esta mujer pecadora, rechazada, esta mujer que a los ojos humanos y a los ojos de los religiosos de aquel entonces no merecía, hermano, el favor de Dios, esta mujer entendió, hermano, lo que era recibir la gracia del Señor. Esta mujer conoció el amor del Señor y aceptó la gracia en su vida, hermano. Luego en el siguiente versículo dice, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Por qué a Sicar, hermano? ¿Por qué a Sicar? ¿Y por qué directamente a este pozo? Sicar, hermano, tiene un significado, y la palabra que se utiliza en el griego para sicar es jugar, sujar. Sujar significa, según los traductores, significa falsedad o corrupción o borrachera. Y según este término y esta interpretación, al parecer allí había mucha corrupción, hermano. Había mucha pecaminosidad,
como es de entenderse, este territorio de Samaria y los samaritanos eran muy idólatras, hermano. Y aunque ellos, muchos de ellos habían adoptado la religión yavística y creían en la Torá, pero ellos estaban erróneamente confundidos en cuanto a la ley del Señor y la aplicaban de una manera errónea, aunque estaban en acierto en algunos puntos, hermano, pero eran muy idólatras estas personas. Y según la interpretación de Suhar en el griego, al parecer había mucha corrupción, hermano, había mucha pecaminosidad en aquel lugar, pero aún así el Señor se decidió, hermano, llevar una transformación con su gracia a aquel lugar. Los samaritanos no tenían ninguna condición, hermano, ni tenían ninguna reputación que le hiciera merecedor de la gracia, pero este era el punto, el cual Jesús tenía que pasar por allí, porque como Jesús decía, si usted se consideraba justo, usted no necesitaba de un médico. Ahora, si usted consideraba su enfermedad, el Señor estaba allí como médico para derramar su gracia y sanar dicha enfermedad. En Juan, vemos sobre el ciego del nacimiento, luego al final, Jesús se encuentra con los fariseos y le dice a ellos que como ellos dicen que no tienen pecado, ya en su pecado moriréis. Entonces, para que la gracia entre en función y opere en la vida del ser humano, lo primero que tiene que haber, hermano, es una confesión. Lo primero que tiene que haber es usted aceptar su condición delante del Señor para que la gracia y la salvación entre a su vida. Y la gracia empieza a operar para la salvación de su alma. Y lo extraño de esto es que Dios le permite a esta mujer entender esto, hermano, lo cual Nicodemo no pudo entender. Y dice que en Sicar, junto a la heredad que Jacob le había dado a Moisés, este lugar tenía mucho significado para esta persona, hermano. Tenía mucho significado de esta persona porque era una heredad y tenía un significado, hermano, sentimental, muy sentimental para esta persona, tanto así que esta mujer, usted va a ver que esta mujer confronta a Jesús con esto. Y vemos que Jesús va a Sicar, y allí en Sicar, luego dice allí, y estaba allí el pozo de Jacob. Juan rápidamente toma otro punto significativo dentro de la religión y de la historia de los samaritanos. ¿Y por qué Jesús va a este punto? Y lo vamos a ver más adelante. Porque Jesús va a golpear, hermano, va a golpear el apego que esta persona tenía religiosamente sobre este lugar y sobre este pozo. Y de allí Jesús va a sacar una enseñanza, hermano, para esta mujer y para esta persona. Dice luego que para Cristo no era problema pasar por aquel lugar, porque los fariseos, hermano, consideraban a estas personas inmundas y para ellos era una contaminación, pero ellos perdían de vista dentro de su religiosidad, porque la religión lo que hace es cegar, hermano, el entendimiento y el corazón, y endurece el corazón del ser humano. La religión nos hace confiar en nosotros mismos, en nuestros propios méritos, nuestra propia justicia, y eso es un peligro, hermano. Y para Cristo la santidad no es siempre lo que se refleja por fuera, sino lo que está por dentro. Por eso es que usted ve que el Señor constantemente en las Escrituras, hermano, Él habla de que Él mira lo de adentro. Samuel fue a ungir a David a la casa de Isaí y se le fue en los ojos con Eliab. Y Dios le dice esto: yo no miro lo de afuera como ustedes, yo miro lo de adentro. El profeta Jeremías se vio confrontado por el Señor le hizo una pregunta. Y Jeremías le dice: solo tú, Jehová, lo sabes, porque tú eres el que escudriña la mente y pesa los corazones. O sea, el Señor conoce el interior, la santidad que se refleja por fuera, pero por dentro, hermano, usted sigue en su misma condición, no es santidad. La santidad empieza de adentro hacia afuera. Cristo dijo que lo que contamina al hombre es lo que sale de adentro. Entonces los fariseos tenían una santidad exterior,
hermano, tenían, hermano, unas apariencias. Y Cristo toma un capítulo completo y le dice a ellos que ellos lo que son es sepulcro blanqueado. Entonces, ellos reflejaban una santidad por fuera, pero en su interior estaban llenos de rapiña, dice el Señor. Y Cristo, hermano, conociendo esto, pasa por aquel lugar. Y el que Cristo pasara por Samaria y se detuviera en Samaria y predicara en Samaria, hermano, golpeaba la religiosidad de los fariseos, golpeaba, hermano, el criterio que ellos tenían sobre esta gente y golpeaba, hermano, el espíritu farisaico que tenían estas personas, hermano. Cristo derribaba una barrera con esto. Cristo demostraba el verdadero propósito de la ley a la cual ellos se apegaban. Cristo, hermano, le mostraba a ellos que la gracia de Dios, hermano, la gracia de Dios era más amplia y mayor. Y Cristo estaba haciendo el papel que ellos estaban jugando y que no estaban cumpliendo. Ellos encerraron a Dios, hermano, en su propio criterio. Ellos pusieron vallado. Cristo en una ocasión le dijo que muchos quieren entrar y ellos estaban en la puerta y no lo dejaban entrar, hermano. Que ellos fueran cielo y tierra tratando de hacer un adepto y lo hacían 100 veces más merecedores del infierno. O sea, esta gente estaba errado de todo errade, hermano. En el versículo 5, vamos a leer, dice: vieron pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Y ya le dijimos, hermano, cuál era el propósito de que Cristo fuera específicamente allí. Y luego dice en el versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob, hermano. Este pozo tenía mucho significado para esta persona de ahí y para esta mujer. Tenía mucho significado, hermano, según la tradición, y mucha importancia. ¿Por qué, hermano? Porque según la historia, allí bebieron agua muchos personajes importantes. Estaba Séfora, estaba Raquel, estaba Rebeca, hermano. Desde Abraham hasta el día de Jesús, allí habían ido muchos personajes. Y allí estaba uno más grande que todos aquellos que habían pasado por allí. Aún más grande que el dueño, que quien fue el dueño del pozo y quien le entregó ese pozo a ellos y a esta mujer. Estaba allí, uno mayor que ellos. Era una propiedad que Jacob, como dice Juan, que Jacob se le había dado a José, José se le había dado en heredad a sus hijos. Y había pasado de generación en generación y tenía mucho significado. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Aquí hay varios puntos, hermano. Juan nos muestra que Jesús se sentó allí en el pozo. El que Jesús se sentaba en el pozo tiene mucho significado. Juan nos muestra la humanidad del Señor. El Señor tenía su parte humana, estaba agotado, cansado del camino, fatigado, tenía sed. Pero este no era el único propósito por el cual Jesús estaba allí. Lo otro que Juan dice es que estaba sentado. O sea, estaba en espera. No tan solo que estaba sentado en posición de descanso, sino que él estaba en espera de alguien que viniera al pozo. Pero dentro de la omnisapiencia, de la omnisciencia del Señor, sabemos que el Señor le está esperando a esta mujer. Porque eso estaba plasmado, como ya le dije. Todo lo de Jesús, que Jesús hizo, estaba plasmado en el reino de los cielos. No fue al azar. Jesús sabía que esta mujer iba a ir allí y por eso estaba esperando. Según la providencia, hermano, sabemos que no era una coincidencia que el Señor estuviera allí, hermano, y que fuera a aquel lugar específicamente. Y Jesús estaba esperando allí a esta mujer, hermano. Estaba sentado en espera. Luego dice que era la hora sexta. ¿Por qué la hora sexta? Para el Señor era necesario pasar por Samaria, hermano. Allí en Samaria habían personas que necesitaban, como el día de hoy. Hay lugares que nosotros tenemos que ir, hermano, no importando la dificultad, que necesitan escuchar de la gracia del Señor, necesitan escuchar del Evangelio de Cristo, hermano. Y dice que el Señor estaba allí. Estaba allí, hermano, porque
esta mujer necesitaba escuchar. Esta mujer necesitaba el favor de Dios. Esta mujer necesitaba, hermano, que Dios le saliera al encuentro. Porque, ¿sabe algo? No es que nosotros buscamos a Dios, sino que Él nos salió a buscar a nosotros, nos salió al camino. Cuando andábamos perdidos y sin rumbo, el Señor fue que nos salió. No fue que usted decidió buscar al Señor, sino que el Señor decidió salvarlo por su gracia. Hermano, Juan dice que no es que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Y el hecho de que Jesús pasara por Samaria era porque esta mujer necesitaba un encuentro con Jesús, así como muchas personas hoy necesitan un encuentro con Jesús. Esta mujer no representa, hermano, una nación. Esta mujer no muestra, hermano, no transfigura la condición humana de que necesita acudir al Señor para que sea alcanzado por la gracia. Esta mujer representa a todo el pueblo, a todos los samaritanos. Esta mujer lo representa. Ellos necesitaban, ellos no eran merecedores, pero el Señor en su uniplacencia, hermano, en su complacencia, el Señor estaba dispuesto, hermano, a derramar su gracia sobre ellos. El tercer punto que Juan dice es la hora sexta. ¿Por qué Juan dice la hora sexta? Y toma en cuenta el tiempo. O sea, era el mediodía, cuando el sol estaba en su mayor calor. Porque en esta hora solamente iban a buscar agua las mujeres de mala reputación, mujeres pecadoras. Allí iban esas mujeres a esa hora. A diferencia de las doncellas que iban en la mañana temprano o iban al atardecer cuando no había calor. Y iban en grupo. Según la cultura, las jovencitas iban en grupo a buscar el agua. Pero esta mujer tenía que ir sola porque era una mujer menospreciada, era una mujer rechazada por la sociedad y por la cultura, hermano, y por la religión. Era despreciada. Y esta mujer iba sola allí a buscar el agua a esta hora de calor, hermano. Ya usted sabe el agotamiento que recibió esta mujer. Pero las doncellas iban temprano en la mañana y mayormente lo hacen en grupo según la tradición. ¿Por qué iban en grupo? Porque a la distancia, hermano, le era muy pesada la carga. Porque un cántaro coge de 30 a 35 litros de agua. Y 35 litros de agua equivale a un peso de 40 kilos más o menos. Imagínese la distancia, usted cargando un cántaro de 40 kilos, usted solo. Se va a agotar, se va a cansar. Entonces, como ellas iban en grupo, ellas se combinaban y se ayudaban mutuamente para cargar el cántaro. Pero esta mujer tenía que cargar su cántaro solo porque era una mujer de mala reputación. Nadie quería estar junto con esta mujer. Y ya usted se imagina, ahora cuando traemos al mundo espiritual estas cosas, hermano, esta mujer no podía con el peso del pecado. La Biblia dice que el pecado es como una carga. Pero el Señor dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo lo haré descansar. Y esto era lo que el Señor estaba haciendo allí con esta mujer, hermano. Poderoso es el Señor. Esta mujer no podía con la carga de su pecado, porque era grande el pecado de esta mujer y lo vamos a ver. Esta mujer día tras día cargaba, hermano, este peso de este cántaro. Así como muchos día a día cargamos el peso del pecado. Y necesitamos un encuentro con el Señor para que el Señor nos quite esa carga, para que la gracia del Señor nos dé descanso. La gracia derramada en Samaria, hermano. Aleluya. Esta mujer era rechazada por su pueblo, por su nacionalidad, hermano. Era samaritana, era pecadora. Quizás era una mujer en el momento estaba adulterando. Era rechazada por la religión, por la sociedad. Nadie quería estar junto con esta mujer. Entonces en el versículo dice, vino una mujer a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Dame de beber. La mujer llega y supongo que ella se quedó a distancia a ver a este hombre. Entonces con el atuendo que Jesús llevaba,
era evidente de que era judío. ¿Sí? Y esta mujer a lo mejor se quedó a distancia para evitar una confrontación o quizá para evitar ser otro día más de repudio o de rechazo. Pero el Señor, como el Señor opera, este es el principio del Señor, el Señor trata de llamar nuestra atención, porque muchas veces nosotros estamos, hermano, andando a ciegas, y el Señor tiene que ocasionar, provocar alguna situación en nuestra vida para detenernos y nosotros podamos prestarle atención al Señor. Y el Señor es quien le pide dame de beber. En la cultura, el caminante que llegaba al pozo, si no tenía con qué sacar el agua, tenía el derecho de pedirle a alguien que llegara al pozo, que estuviera en el pozo, que le diera de beber. Y según la cultura, se le daba el privilegio al caminante de beber agua, de sacar agua para beber, o de la persona que estaba allí sacar el agua y darle de beber al caminante. Y Cristo le dice dame de beber, pero no es tan solo con el interés de que ella le dé agua de beber, sino de llamar su atención, de darle inicio a una conversación. Y más que un reclamo, era una forma del Señor atraer a esta mujer. Así como el Señor hace muchas cosas para atraernos, hermano. El Señor se vale de muchos instrumentos para hacernos detener y nosotros podamos detenernos a escuchar y Él poder conversar con nosotros. Porque este es el principio. En Primera de Juan, hermano, 4:19, usted lo halla, como ya le dije. No fue que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Romanos 5:6 también usted puede leer este principio. Pero ¿qué sucede allí? Jesús le dice dame de beber, y Juan luego aclara que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea, Juan está aclarando que estaban allí Jesús y esta mujer face to face, cara a cara, como el Señor lo quería. Como el Señor quería. Él y ella sola. Así el Señor le va a salir al encuentro a muchas personas que necesitan tener un encuentro face to face con el Señor, hermano. Y dice luego, pues sus discípulos habían ido a comprarle comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, aquí viene lo bueno. Judíos y samaritanos. ¿Qué era lo que esta mujer le estaba reclamando a Jesús? El conflicto que había. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Cuando usted va, hermano, usted va a Primera de Reyes, capítulo 19, usted se da cuenta de a qué que esta mujer se refiere. Usted se da cuenta a qué esta mujer se refiere. O sea, era la división que había, tanto en lo religioso como en lo social. Había una división. Y había un pleito que venía de siglos atrás sobre estas dos naciones. Y como yo le expliqué al principio, que era lo que pasaba, que los judíos no se juntaban con los samaritanos, ni hablaban con samaritanos, ni estaban en un lugar junto con los samaritanos, y esta mujer le hace este reclamo. Pero más que este reclamo, hay un problema, hermano, histórico. Si ustedes se dan cuenta, hermano, en Primera de Reyes 17, Primera de Reyes 17, 21, 17, míralo aquí. Segunda de Reyes, disculpen. Aleluya, Segunda de Reyes 17, 24. Míralo aquí. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abá, de Hamá, de Sefabaín, y los puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Este fue el problema, hermano. Este fue el problema. De allí surgen los samaritanos. Pero hubo un conflicto. Hasta el día de hoy está el conflicto
de que ellos se debaten de quién tiene la verdad, de quién le sirve el verdadero Dios. Y aunque los samaritanos tienen un ejemplar y se rigen por la Torá, ellos están errados en algunos puntos y nunca fueron aceptados por los judíos. Y hasta el día de hoy tienen el conflicto. Tanto así que se debaten sobre el verdadero templo, sobre el verdadero lugar donde se debe adorar a Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y esta mezcla que surgió de estas naciones que fue llevada a Samaria por el rey de Asiria, y luego en esa liga de los israelitas que estaban allí y de esta nación, esa liga surgieron los samaritanos. Luego en tiempos de Esdras y de Nehemías, ustedes se dan cuenta que en la reconstrucción de los muros, ellos deciden también participar y Esdras le dice que no. Y había ese conflicto y todavía hasta el día de Jesús estaba ese conflicto y esa división. Pero si profundizamos en esto, hermano, y lo que había detrás de las palabras de esta mujer, es algo que va mucho más allá de un conflicto religioso o un conflicto de cultura. Es algo que está dentro del corazón de esta mujer. Y si nos vamos un poquito más allá y evaluamos sus palabras y el problema psicológico que había y el problema espiritual que había y de cultura que había, en la palabra de esta mujer hay algo más. Ella quizás le pudo estar diciendo a Jesús: tú, que eres del linaje puro, santo, escogido, me pides a mí, samaritana, impura y pecadora, idólatra, que te dé de beber. Ella le dice: si judío y samaritano no se tratan entre sí. Si usted se va a la palabra, la respuesta que esta mujer le da a Cristo, y lo que hay detrás de esta palabra y esta pregunta que esta mujer le hace a Jesús, eso está mucho más allá, por el conflicto que había entre ellos, entre las dos naciones. Tú, siendo de un linaje puro, judío neto, linaje escogido, me pides a mí, que soy samaritana, que soy impía, que no soy pura, que soy idólatra, que soy una rechazada, pecadora impedernida. Y además, si tú supieras mi reputación, tú no me estuvieras pidiendo a mí de beber. Quizás todas estas cosas están dentro del pensamiento de esta mujer. Y no es de más, hermano. No es de más por el conflicto que había. Pero me gusta lo del Señor. El Señor no la reprende a esta mujer. El Señor no le reprocha. El Señor no empieza a señalarle su condición. Sino que el Señor, hermano, es compasivo. Y dice el 10, respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua, le dice Jesús, dice, mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le darías y él te daría agua viva. Miren, el Señor le evade la pregunta de esta mujer. Y Jesús, sabiendo todo sobre ella, porque Jesús era polisapiente, porque Jesús conoce todas las cosas, hermano. Porque Él hizo los ojos, hizo la boca y los oídos. Y si Él hizo los ojos, no va a ver. Y si se hizo los oídos, no va a escuchar. Y si hizo la boca, no va a hablar. Él lo conoce todo, hermano. Y Cristo le respondió a esta mujer, hermano: si supieras. Cristo le dice: si supieras, si conocieras el regalo de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que hoy es para contigo. Si supieras, le dice Jesús,
que no es lo que tú eres, sino lo que puedes ser. Si permite que yo te dé de beber, si permite que yo calme esa sed, si permite que mi gracia te alcance. Porque así es que el Señor opera, hermano. Así es que el Señor nos ve. El Señor no ve nuestra condición a la hora de derramar su gracia en nosotros. El Señor lo que ve, hermano, la necesidad de que nosotros podamos aceptar, hermano, esa gracia. Y tú dices, si supiera, como de dentro del corazón, si tú supieras el favor, la misericordia, la bondad, el amor de Dios, hermano, la gracia que es para contigo, el Cairo de Dios que está para ti. Si supiera, me pedirías a mí de beber y yo te daría del agua. Yo te daría del agua, del agua, pero no cualquier agua, un agua viva. Y yo derramaría de esa agua en ti y te daría vida. Si conociera quién está enfrente de ti, todo esto está en si supiera que el Señor le dice a esta mujer desde adentro. No sería yo quien te pediría agua, sino tú a mí, que te dé de esa agua que yo tengo. Que no es agua como la de este pozo, sino es un agua que brota, un agua que no cesa, un agua que sacia. No la de este pozo, que tú vienes día y día constantemente a buscar de esta agua. Hay personas tratando, hermano, de calmar su sed, buscando muchas formas, probando muchas cosas, y no pueden saciar esa sed que hay en su alma. El único que puede saciar la sed del alma se llama Jesús. La gracia derramada en Samaria. Y luego dice la mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Típico de todo ser humano. El ser humano limita a Dios. Y muchas veces nosotros como seres humanos no nos perdonamos a nosotros mismos. Y creemos que por las muchas atrocidades que hemos hecho en esta vida, el poder del Señor no alcanza para libertarnos. Y que el amor del Señor no basta para perdonarlo. Mire, no hay nadie tan profundo, tan sumido en un hoyo por el pecado, que el Señor no lo pueda libertar. Y no hay nadie tan sucio que el Señor no pueda limpiar, hermano. No hay nadie tan atado que el Señor no pueda romper su cadena. La gracia derramada en Samaria. El Señor quiere derramar su gracia. Y esta mujer le hace la pregunta, ¿de dónde? Dime, ¿con qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque ella sabía, hermano, que ella tenía un problema grave. Y que su pecado era un pecado grave, que luego Cristo se lo va a revelar. Si supiera, le dice el Señor, que el que está aquí delante de ti es más grande que este pozo. Es más grande que el que hizo el pozo, más grande que Jacob. Si supiera, le dice el Señor. En la parte B, agua viva, cuando Cristo utiliza la palabra viva, agua viva, está hablando de que es un agua que siempre está en movimiento, un agua que sacia, que limpia. Y ustedes saben que en el único lugar que podemos encontrar esa agua es en el Señor. En Isaías, el Señor hace este mismo llamado. En Juan capítulo 7, en el último día de la fiesta, Cristo hace este mismo llamado. Y hoy mismo el Señor está haciéndote ese llamado. Venir a mí todos los sedientos. Venir a mí, comprar sin dinero. El Señor quiere darte de beber. Que el Señor quiere calmar esa sed. Dice ella, ni vasija tiene. En el versículo 11 y 12, ella dice, ni vasija tiene. Dice. La mujer le dijo, Señor, tú no tienes ni vasija, que hay que sacar el agua, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Oiga, esta mujer, como el ser humano, le está poniendo este pozo por encima del Señor. Esta mujer entendía que ella día a día a aquel lugar a sacar agua, a saciar su sed física, para ella bastaba.
y dice y pone a Jacob por encima del Señor. Así hay personas que ponen muchas cosas por encima del Señor. Y como ya yo le dije, personas atadas, personas, hermano, presas en cárceles espirituales, con problemas, hermano. Y acuden a todos los lugares, menos al Señor. Menos al Señor. Y esta mujer tiene sus ojos puestos en este pozo y en el que hizo este pozo. Y Jesús va a desviar su mirada y la va a traer a él ahora. Con la mentalidad que ella tiene y limitando la gracia del Señor, luego el Señor le va a dar la respuesta, hermano. En el versículo 13 dice, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que en él, el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo le dice rápidamente a esta mujer, mira, ella como en una forma de sarcasmo le dice al Señor, ¿de qué hablas tú? No entiendo lo que estás hablando. ¿Con qué tú me vas a dar agua? Luego el Señor dice claramente y le muestra que él es mucho más grande que Jacob. Le dice que todo el que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Pero que el agua que él le dará será como fuente que brota para vida eterna. Que ella luego va a experimentar eso. Y el mismo Jacob tuvo que beber agua de ese pozo. Y la descendencia de Jacob bebió agua de ese pozo. Pero Jacob también tuvo que acudir al Señor para saciar su sed. La sed espiritual era saciada por el Señor en la vida de Jacob y en todo lo que descendieron de Jacob. Y era lo que Cristo le quería hacer entender a esta mujer. Como seres humanos no entendemos que el poder del pecado, del perdón de Dios, es más inmenso y que por nuestra mentalidad dañada creemos que ya no hay solución para nosotros y que no hay perdón para nosotros de parte del Señor. Y buscamos saciar nuestra sed en muchos lugares, menos en el Señor. Y el Señor, hermano, es amoroso. El Señor nos está esperando con los brazos abiertos. Jesús le dice, mira, aunque este pozo lo abrió Jacob, aunque este pozo fue abierto por Jacob, este pozo no le solucionó el problema a Jacob. El problema que este pozo le solucionó a Jacob fue un problema físico. Pero el problema espiritual, la sed espiritual de Jacob, fue saciada por mí, por el agua que yo le di a Jacob. Fue lo que Cristo le hizo entender a esta mujer. Prácticamente fue lo que Cristo le hizo entender a esa mujer. Y la mujer luego le dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Oiga lo que le dice esta mujer. Esta mujer ahora ya le pide al Señor que le dé de esa agua. Dame de esa agua. Esta mujer ahora entra en otro plano en su conversación con el Señor y el Señor atrae su atención. El Señor atrajo la atención de esta mujer. Ahora esta mujer le está pidiendo ella misma con sus labios que le dé de beber de esa agua. Y cuando Cristo le dice que el que le daría agua y no tendría sed jamás, Cristo está hablando de la presencia del Espíritu Santo en la vida del ser humano. El único que puede saciar nuestra vida es la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, hermano. Cristo, el agua que Cristo quiere poner dentro de nosotros es el Espíritu Santo. El agua simboliza el Espíritu, la presencia del Señor, hermano. Y eso es algo claro por las Escrituras. Y ya Jesús atrajo la atención de esta mujer y esta mujer tiene ciertas inquietudes y ahora ella quien le pide al Señor que le dé de beber. Y luego Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús entra en otro plano. Jesús ahora va
Jesús va ahora a trabajar con la raíz del problema. El problema mayor que tiene esta mujer, que es el pecado. Del pecado. Pero esta mujer le pide a Jesús de beber, hermano. Esta mujer le pide a Jesús de beber como en una forma de mostrar interés. Y le dice, Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu, dijo el apóstol Pablo. O sea, el Espíritu ya empezó a trabajar en esta mujer. Esta mujer ya se está haciendo sensible. Esta mujer está permitiendo el trabajo del Espíritu Santo, que es quien convence de pecado al ser humano. Y el que esta mujer llamara a Jesús Señor era porque ella iba a entrar en otro plano ya de intimidad, en una estrechez en su relación ahora con el Señor. Y por eso el Señor termina haciéndole una petición y le dice que vaya y busque a su marido. Y lo bueno de esta mujer es, hermano, que esta mujer luego muestra una sinceridad con el Señor. Muestra una sinceridad con el Señor. La gracia derramada en Samaria, hermano. Así que esta es la primera parte de este estudio. Estaremos, hermano, posteando la segunda parte tan pronto el Señor nos lo permita. La gracia derramada en Samaria. Dios le bendiga, Dios le guarde.